Hoy nos vamos a meter en una de las revoluciones más fascinantes de la cultura, cómo se liberó el arte. Vamos a ver cómo fue que pasamos de pinturas que imitaban la realidad a la perfección a obras que de plano la destrozaban por completo. A ver, piénsenlo. Durante siglos, el objetivo del arte era ser como un espejo perfecto del mundo. Pero de repente algo cambió. El arte empezó a verse extraño, abstracto, a veces hasta ofensivo. Para entender bien qué pasó, primero hay que entender las reglas que se rompieron. Ok, para entender esta rebelión, primero hay que entender contra qué se estaban rebelando, ¿cierto? Y es que por muchísimo tiempo el mundo del arte lo dominaba una institución con un poder absoluto, la academia. Y es que por mucho tiempo el arte no era esto de la pura expresión individual. Para nada. Estaba gobernado por esta autoridad, la famosa academia, que básicamente decía qué se pintaba, cómo se pintaba y, claro, quién era un gran artista. Miren, la academia tenía todo bien clasificado, en una jerarquía súper estricta, como una pirámide. Arriba, en la punta, lo más prestigioso, pues estaban los grandes temas de la historia, de la mitología, y hasta abajo, en la base, casi como algo sin importancia, estaba la pintura de la vida de todos los días, lo cotidiano. Pero claro, mientras la academia andaba con sus reglas bien puestas, el mundo de afuera, estaba cambiando a una velocidad increíble. Y esas nuevas realidades, esas como grietas en el lienzo, ya no se podían ignorar. La cosa es que la revolución industrial, todos los nuevos descubrimientos científicos y sobre todo un nuevo público de clase media, pues empezaron a pedir un arte que hablara de su mundo, ya no solo de mitos antiguos o de reyes, querían verse a sí mismos, sus logros, sus vidas colgados en las paredes. Y este cambio fue clave, porque transformó por completo cómo sobrevivían los artistas. O sea, pasaron de depender de que unos cuantos ricos les encargaran una obra a tener que venderle a un mercado público mucho más grande y anónimo, que compraba cosas como grabados o cerámicas. Y así fue como en Inglaterra, por ejemplo, algunos artistas empezaron a encontrar el drama ya no en las batallas de los dioses, sino en la tensión silenciosa de una demostración científica. Miren esa iluminación, parece casi una escena religiosa. La ciencia se estaba volviendo, de alguna manera, la nueva fe. Bueno, avanzamos al siglo XIX y la batalla por el futuro del arte se muda a París. Aquí los artistas ya no querían pintar mitos o reyes, querían pintar lo moderno. Y su arma principal iba a ser la realidad misma, por más escandalosa que pudiera parecer. Justo como lo dice Calvo Serrayer, la pelea principal para los artistas realistas y naturalistas era el derecho a pintar la verdad de su época. Así, sin adornos, sin idealizar nada. Querían pintar la vida tal cual era. Y este pleito se ve clarísimo en los escándalos que se armaban. Por ejemplo, artistas como Gustave Courbet causaron un revuelo tremendo nomás por pintar a gente común y corriente con la seriedad que antes era solo para los reyes. Pintar un tren se consideraba feo, antipoético. Y ya ni hablemos de pintar a una prostituta que te mira directo a los ojos. Eso era un insulto. Pero ojo, no por el desnudo en sí, sino porque su mirada no era sumisa ni mitológica, era la de una mujer real, consciente de su poder. Y aquí entra la tecnología que también ayudó. Cosas como la pintura industrial, que ya venía en tubos, literalmente liberó a los artistas. Ya no tenían que estar en su estudio mezclando pigmentos. Ahora podían salir a la calle, al campo, y desarrollar una manera totalmente nueva de ver y de pintar el mundo, capturando ese instante, ese momento fugaz de la luz. Ok, hasta ahora los artistas habían cambiado el qué se pintaba, pero la revolución más grande de todas estaba por llegar, y esa iba a cambiar el cómo se pintaba. Pensemos en esto. Por 500 años, 500, desde el Renacimiento, había una regla sagrada, intocable. El arte tenía que ser como una ventana al mundo. Tenía que crear esa ilusión de un espacio en 3D visto desde un solo punto. Y entonces llegaron dos artistas que trabajaban juntos en París, Pablo Picasso y George Braque, y decidieron que era hora de romper esa ventana, romperla en 1000 pedazos con una idea que llamaron cubismo. A ver, ¿qué hicieron? En lugar de pintar como se veía, no sé, una guitarra desde donde estaban sentados, intentaron mostrarla desde todos los ángulos posibles, al mismo tiempo. Ya no se trataba de copiar cómo se veía la guitarra, sino de construir la idea de guitarra en el lienzo, juntando todos sus lados en una sola imagen. Y ¡pum! Esa fue la ruptura final. Con el espejo de la realidad hecho pedazos, el arte ya no tenía la obligación de copiar lo que veía. Ahora podía ser su propia realidad, inventar sus propias reglas.
Entonces, una vez que se rompió esa regla fundamental, ¿qué quedaba? Pues la puerta quedó abierta para, literalmente, todo. Y justo en medio del horror absoluto que fue la Primera Guerra Mundial, un movimiento llamado Dada llevó esta liberación a su consecuencia más extrema. El razonamiento era algo así como, si el mundo de la lógica y la razón nos llevó a esta masacre sin sentido, entonces nuestro arte va a responder con puro absurdo. Liderados por gente como el poeta Tristán Tzara, los dadaístas declararon que el arte debía abrazar el sinsentido, el caos, la negación total. Era un gesto de rechazo universal contra una civilización que para ellos había fracasado por completo. Y esto, claro, fue lo que abrió la puerta para todo lo que vino después. Si Dada no significa nada, como ellos decían, entonces cualquier cosa podía ser arte. El arte ya no tenía que ser un objeto bonito, podía ser una pregunta, una provocación, una idea. Al final, la historia del arte contemporáneo es eso, una historia de liberación. Es la crónica de cómo se fueron rompiendo todas las reglas para encontrar nuevas formas de ver y de entender un mundo que no paraba de cambiar. Y esto nos deja con una última pregunta. En nuestro propio mundo, tan acelerado y complejo, ¿qué espejos quedan todavía por romper?